Buen día, jóvenes, espero que estén bien. El día de hoy vamos a hablar del descabezamiento, vamos a seguir con este tema porque veo también que se les está complicando a algunos de ustedes. Como ven aquí, únicamente 13 personas han subido esta actividad al día de hoy y algunos de ustedes me enviaron mensaje directo para decirme que tenían problemas con esta actividad. Entonces les voy a ayudar y vamos a ver un poquito también de algo nuevo que es el debug o el trace, que les puede ayudar a resolver estos ejercicios y algunos otros, sobre todo esos que utilizan backtracking, que son un poquito más complejos de entender. Bueno, vámonos aquí al código. Por aquí tenemos un código de descabezamiento que habíamos hecho antes para contar las vocales. Algo muy similar pueden hacer ustedes para contar el número de elementos que tiene una lista o para acumular también, porque aquí están utilizando count is 1, pero ustedes pueden utilizar el valor que tengan en la cabeza para ir acumulando ese valor. Bueno, hice esta referencia porque voy a escoger el mínimo o el máximo para, bueno, más bien porque creo que es el más complicado o en el que no tenemos alguna otra referencia. Este contador nos sirve, este ejercicio nos sirve como referencia para hacer el contador y también nos sirve un poco de referencia para poder hacer el acumulador. Bueno, este es el ejercicio que habíamos resuelto de dos formas utilizando los predicados que ya existen en Prolog. Decíamos que lo podíamos hacer incluso sin esto, por lo tanto no íbamos a poder tener esto. Lo voy a simplificar primero para que vean. Básicamente ustedes van a ocupar un zoom list, pero como es con descabezamiento, pues no vamos a poder utilizar este zoom list, lo vamos a tener que construir nosotros. Y van a ocupar un length que igualmente lo vamos a tener que crear nosotros por medio de descabezamiento. Pero este length lo pueden hacer ustedes basándose en algo muy similar a lo que hicieron con las vocales. Y recuerden que las vocales es un ejercicio guiado, entonces prácticamente ya tienen la respuesta ahí o tienen donde consultar ahí a la mano. Para el zoom list, en lugar de ir sumando o acumulando uno, vamos a ir acumulando el valor que tengamos en la cabeza. Entonces yo creo que estos dos son como que más sencillos si los comparamos con el menor y con el mayor, que hacen uso del min member y del max member, que tampoco vamos a poder utilizar debido a que lo vamos a tener que hacer con descabezamiento. Bueno, me voy al código, voy a copiar alguno de estos, aunque realmente no lo necesito, porque lo que yo quiero hacer es algo parecido al min member o el max member. Entonces ya todo lo demás ustedes lo van a hacer. Vamos a irnos para acá y le vamos a poner, en lugar de min member, le vamos a poner min list, como para decir, ¿sabes qué? Es el menor de la lista. Ok, bueno, entonces ahí tenemos min list. Vamos a tener eh, dos valores aquí, o dos variables más bien, de relación entre ellas, que van a ser el valor menor y la lista, que la lista la vamos a convertir nosotros, o la vamos a desmembrar, y vamos a hacer algo así como, estoy intentando sacar los corchetes, ahí está. Bueno, entonces aquí vamos a poner cabeza y me cambié sin querer, tratando de sacar el pipe. Es que tengo configurado los dos idiomas, ocupo tenerlo de esta forma y se me switché entre un idioma y otro el teclado. Bueno, aquí tenemos el pipe y tenemos aquí que el primer elemento, ustedes saben que siempre es la cabeza, y el elemento siguiente es
lo que quede de la lista, le vamos a poner lista restante. No olviden utilizar mayúscula al principio siempre aquí para que sean reconocidas como variable y no una constante. Bueno, entonces aquí le vamos a poner eso que hemos venido manejando y vamos a hablar recursivamente a esto, pero lista restante, ¿ok? Es decir, con esto vamos a volver a mandar llamar y llamar y llamar cada vez, pero con lo que queda de la lista restante. Es decir, este va a volverse a llamar aquí, aquí, para ir obteniendo la cabeza y que nos vaya quedando el resto de la lista. Entonces vamos a ocupar por aquí arribita, alguna referencia donde nos quede un solo elemento. Cuando nos quede un solo elemento que es la cabeza, aquí vamos a hacer una especie de caso base. Vamos a poner aquí que el min que estamos buscando is cabeza. ¿Ok? Y estoy casi seguro que lo mencionamos, pero si no, lo voy a hacer ya sea nuevamente o por primera vez. Este se llama corte. ¿Ok? Ese simbolito de exclamación se llama corte. Y es para decirle prácticamente a Prolog, hey, no sigas haciendo backtracking, aquí vas a terminar. ¿Ok? Bueno, aquí vas a terminar con obviamente. Bueno, entonces aquí vamos a poner el segundo predicado aquí, que probablemente no quepe, lo tenga que mandar al siguiente renglón, pero vamos a empezar. Aquí vamos a hacer una especie de if, ¿ok? Con una expresión de comparación. Vamos a preguntar si la cabeza es mayor que una variable que todavía no tenemos aquí, que se llama min_tmp, algo así como min temporal. Entonces, si la cabeza es mayor, vamos a producir dos resultados, uno para cuando sea verdadero y otro para cuando sea falso. Después de esta flechita, tenemos que poner primero el resultado para cuando se cumpla y seguido el resultado para cuando no se cumpla. Entonces, si la cabeza es mayor que el min temporal, entonces el min que estamos buscando va a ser igual al min temporal, porque sigue siendo, eso significaría que, el min temporal sigue siendo menor que la cabeza. ¿Ok? Y si no, pues vamos a hacer lo contrario, que el min sea la cabeza. ¿Ok? Aquí no estamos considerando cuando sean iguales, es decir, el mayor, cuando sea mayor, va a ser esto, pero si fuera igual, no importa, no importa porque si no se cumple y es igual, se va a reemplazar por un valor igual y es como si no hubiera pasado nada. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí creo que ya con esto sería suficiente. Podríamos poner el caso del vacío, pero con esto ya nos sirve para una lista que tenga al menos un elemento. Y cuando exista un solo elemento, pues el mínimo va a ser ese único elemento. ¿Ok? Bueno, hasta aquí creo yo que ya está terminado, pero vamos a probarlo en Prolog. Vamos a poner aquí consultar
y le puse descabezamiento 2. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a poner aquí min list, que es como se llama la regla que hicimos, y le vamos a poner aquí min, y aquí le vamos a mandar una lista para ver si nos encuentra el mínimo. Vamos a poner aquí un 9,1,8,2,7,3,6,5. Ok, buscamos y tenemos un error. Ok, vamos a ver si está, si tenemos algo. Dice en la línea 2, aquí terminamos con punto, y aquí vamos a ver, estamos mandando llamada recursiva. Miren nomás aquí lo que se me fue del rollo. Ok, este min que tenemos aquí no debe ser el mismo que tenemos aquí. Aquí vamos a ir consiguiendo un min temporal. Ok, por eso aquí habíamos puesto que el min iba a ser el min temporal. Ok, vamos a ver si con esto ya se nos corrigió. Ya lo tenemos, el mínimo es 1. Ok, cambiamos de número, aquí ponemos un 10 y el mínimo ahora tiene que ser 2, y es correcto. Okay. Entonces sí, ese era el error que se me pasó, utilizar una variable temporal ahí. Okay. Bueno, entonces esta es la ayuda para el mínimo, para obtener el mínimo. ¿Qué podemos hacer con esto? Fácil, nos vamos aquí y hagan de cuenta que ya tenemos aquí el min member. Podemos hacer lo mismo que tenemos aquí, copiar esto, igualito, agregamos nuestra regla min list, y en lugar de utilizar aquí min member utilizamos min list, y ya tenemos ese resultado. Para el max member pues vamos a hacer una comparación opuesta a la que hicimos con el min member, por lo tanto no vamos a tener problema. Pero bueno, yo quería que viéramos, aparte de este ejemplo que les debe de ayudar a seguir con el problema del descabezamiento, yo quiero que veamos otra cosa, que es el debug. ¿Okay? Vamos a poner aquí graphical debugger. ¿Okay? Bueno, para ejecutar el debugger tenemos que utilizar la palabra trace. ¿Okay? Con esto vamos a poder ejecutar nuestros predicados o nuestras reglas y ver cómo se van ejecutando las comparaciones y el backtracking. Bueno, entonces vamos a poner aquí el min list, ahora con el trace, y vamos a poner aquí min, y vamos a poner una lista con un solo elemento. ¿Okay? Aquí dice la cabeza es 9, va a caer en este caso, fíjense, aquí está en verde porque dice, hey, ¿sabes qué? Solo tiene un elemento la lista. Entonces le voy a dar aquí la barra espaciadora y voy a decir, ok, entonces el mínimo es esa cabeza, y aquí pues ya termina. Ok, entonces el resultado sería 9, y ahí terminamos. Okay. Pero vamos a ir nuevamente aquí. Ya obtuvimos aquí que es un 9, y vamos a poner algunos elementos más. Vamos a poner aquí 4, 8, 2, 1, 7, 6, 3. Okay. Vamos a poner varios elementos, seguimos en trace y le damos enter aquí, y vamos a irnos para acá para ver. Fíjense, voy aquí a mover un poquito
para que recuerden que el primer elemento era 9, luego 4, 8, 2, 1, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que vean aquí que tenemos un 9. Estoy haciendo esto pequeño para que alcancen a ver todo. Ok, muy bien. Bueno, quiero que vean que ya descabezó el primer elemento. Ya quito el 9 y dice, ¿sabes qué? Esta es la cabeza, vamos a separarlo. Y la lista restante es 4, 8, 2, 1, 7, 6, 3. ¿Ok? Cayó en el segundo caso porque la lista tiene más de un elemento. ¿Ok? Bueno, aquí ya se acumuló, dice una pila, dice pila de llamadas. Entonces dice, ¿sabes qué? Voy a volver a mandar a llamar a mi list de dos elementos. Es decir, de dos relaciones, del mínimo y la sublista. Entonces le voy a dar aquí Enter o barra espaciadora para que se vaya aquí al siguiente. Y miren, me está acumulando aquí en pila de que va a tener que llamarse nuevamente, pero ya tomó el segundo elemento, o sea, la segunda cabeza, que es 4, y tiene una sublista 8, 2, 1, 7, 6, 3. El siguiente elemento va a ser 8, le voy a dar barra espaciadora y tenemos el 8 con el resto. El siguiente va a ser 2, 2 con el resto, 1 con el resto, 7 con el resto, 6 con el resto. Y ya tenemos, miren, todas estas llamadas en pila. Y 3, entonces ya ese 3 que hay aquí en esta opción en la que únicamente tenemos un elemento en la lista, dice, ¿sabes qué? El mínimo es cabeza, es decir, el mínimo es 3. Vamos a dar aquí barra espaciadora y ahora si se fijan, mínimo es igual a cabeza, que es el 3. ¿Ok? Entonces nuestro mínimo hasta ahorita es el último elemento. Déjenme mostrárselos aquí me voy a cambiar para acá. Perdón, no lo tenía aquí, lo tenía en Prolog. En Prolog está aquí, aquí está. Si se fijan, el último elemento es el 3. ¿Ok? Entonces me voy a regresar a el debug y dice, ¿sabes qué? El mínimo es igual a la cabeza, que es el 3, porque apenas va a empezar a despejar todo esto que tenemos en la pila. Le voy a dar barra espaciadora y ahora está aquí en las comparaciones. ¿Ok? Dice, tengo en la cabeza un 6, dice, que es lo que tenía cuando estaba este despeje. Dice, tengo un 6 y en el mínimo temporal tengo un 3. Entonces dice, ¿sabes qué? ¿Es ese 6 mayor que el mínimo temporal? Sí, sí es mayor. Ok, entonces vas a seguir conservando que el mínimo va a ser ese mínimo temporal, que es 3. Le voy a dar aquí barra espaciadora y le voy a dar nuevamente barra espaciadora y miren, aquí lo tenemos. Min es lo que les decía que iba a ser, que es el mínimo temporal, que es 3. ¿Ok? Le voy a dar otra barra espaciadora y nos regresamos al stack que teníamos antes, es decir, a lo que teníamos en la pila cuando teníamos estos dos elementos en sublista. Pero ahora seguimos conservando ese 3 que dijimos que era el mínimo temporal, pero ahora se va a comparar con 7. Dice, ¿el 7 es mayor que el mínimo temporal? Sí, sí es mayor. Vamos a conservar entonces el mínimo temporal, que va a seguir siendo de este 3. Ok, le voy a borrar espaciadora. Aquí va a empezar apenas con la asignación. Le va a decir, ¿sabes que el mínimo sí es el mínimo temporal? Y sigue siendo ese 3. Ok, le doy otra vez y nos lleva a ese momento cuando la sublista tenía estos 3 elementos.
pero ahora va a comparar el mínimo temporal con la cabeza siendo 1. ¿Ok? Entonces le voy a dar aquí barra espaciadora y pregunta aquí, ¿sabes que la cabeza es mayor que el mínimo temporal? No, entonces este no se va a cumplir que mínimo sea igual a mínimo temporal, sino que se va a ir más para acá. Voy a mover para que alcancen a ver. Se va a ir al falso o a la opción cuando no se cumple y va a decir, ¿sabes qué? El mínimo es cabeza. Es decir, el mínimo es 1. ¿Ok? Le voy a dar barra espaciadora y ahora dice el mínimo es igual a lo que traes en la cabeza, que es un 1. Y ahora se van a seguir haciendo las comparaciones, pero como ya no hay un número menor, el 1 se va a seguir conservando. Y fíjense cómo se despeja la pila de llamadas. Entonces le voy a seguir dando barra espaciadora, barra espaciadora, barra espaciadora, y el min temporal ya no va a haber nada en que lo saque porque no hay un número menor que 1. Barra espaciadora y terminamos. Y el mínimo temporal es 1. ¿Ok? Esto lo pueden utilizar ustedes para cualquier ejercicio, para que vean cómo se van ejecutando eh, los llamados a los diferentes predicados de las reglas. ¿Ok? Bueno, entonces con esto espero que les quede resuelto el mínimo y por lo tanto ustedes puedan sacar el máximo, que sería muy similar. Y espero que ustedes le echen coco para hacer la parte del contador con descabezamiento y el acumulador, que sería la suma total con descabezamiento, para que puedan hacer el promedio. ¿Ok? El mínimo y el máximo ya lo van a tener fácil, pero ustedes necesitan hacer el promedio, que como ustedes ya lo saben es la suma total de los elementos dividido entre el número total de los elementos. ¿De acuerdo? Bueno, espero que estén bien. Si tienen dudas, háganmelo saber. Yo necesito el feedback. Y recuerden, cuando ustedes hagan videos, este es uno de los ejercicios en los que tienen que hacer videos. Cuando ustedes hagan videos, tienen que explicar el código. No es explicar únicamente el funcionamiento, es explicar el código. ¿Ok? Si no, no les voy a asignar la calificación como si hubieran subido el video. Tienen ahí un par de días más para terminar este ejercicio. Por ahí hay algunas personas que me lo subieron poniendo únicamente este, el funcionamiento. Explíquenme cómo lo hicieron, por favor, para que puedan tener su calificación completa. Y con respecto a la pregunta que también me ha llegado de algunos de ustedes diciendo, maestro, ¿lo tengo que subir video o no subir video? La respuesta es cuando sean ejercicios guiados, ejercicios que yo les diga, miren, se hace así, 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 y ustedes únicamente tienen que seguir los pasos idénticos que como les digo, y únicamente subir el archivo. En esos ejercicios ustedes no tienen que hacer el video. Pero si yo no les digo cómo paso a paso, cómo resolverlo, en esos ejercicios por lo general ustedes tendrán que subir el video. Ok, bueno, vayan pensando por otro lado en qué fecha les gustaría tener examen. Vamos a hacer un examen de prólogo. El examen de prólogo voy a tener que hacerlo con descabezamiento, porque son las partes complejas que ustedes tienen que alcanzar a entender. ¿Okay? Si ustedes me entienden la parte de descabezamiento, quiere decir que todo lo demás lo pueden hacer con mucha facilidad. Ese día del examen tendrán
un día completo para realizar el examen, pero al día siguiente ya no me podrán entregar el examen, ¿ok? Es exclusivamente un día, por eso ustedes lo tienen que escoger. El día que les ponga ese examen va a constar de realizar las reglas que tengan que hacer para cumplir con lo que les estoy pidiendo, y deberán grabar un video explicando el código. Es muy importante el video explicando el código, ¿ok? En, eh, en semestres anteriores este tipo de exámenes lo hacían en 2 horas aproximadamente, entonces ustedes van a tener bastante más tiempo que esto, pero prepárense teniendo las aplicaciones que ustedes ocupen para grabar su video explicando. Si no tienen de aplicaciones, la última forma de hacerlo eh, será grabarlo probablemente con su celular, pero yo necesito que me expliquen lo que hicieron. Bueno, esto sería todo por hoy. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.